Buenas tardes, días, noches o sea la hora a la que lo esté viendo. El día de hoy le voy a hablar sobre el nervio trigémino. Es el quinto par craneal y tenemos que la palabra trigémino significa trío y esto se refiere a las tres ramas principales que va a dar este nervio. Este es un nervio mixto, es decir, tiene tanto fibras motoras como fibras sensitivas y para su estudio nos ofrece dos raíces. Una raíz interna motora que es muy delgada e inerva a los músculos masticatorios y una raíz sensitiva externa que es muy gruesa a comparación de la interna. Esta raíz sensitiva va a dar inervación, valga la redundancia, sensitiva a lo que es el cuero cabelludo, el glóbulo ocular y a los músculos de la cara. El nervio trigémino tiene su origen en la cara lateral o externa del vientre de la protuberancia anular. La rama sensitiva se dirige hacia el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el mandibular. Y su raíz motora, que es un poco más delgada, se fusiona con el nervio mandibular. Su clasificación. Como ya lo había dicho, este nervio se clasifica como un nervio mixto, por poseer axones o fibras nerviosas que proporcionan la inervación sensitiva general de las estructuras localizadas en la cabeza, con excepción de la región occipital y retroauricular, las cuales están inervadas por ramos del plexo cervical y del nervio facial o el par número 7. El nervio trigémino contiene fibras motoras, branquiomotoras, originadas en el núcleo motor a nivel de la protuberancia de los cuatro músculos estriados esqueléticos de la masticación y por otros músculos estriados esqueléticos como funciones no masticatorias originados como no masticatorios localizados en el oído medio, en el velo del palatino y la región supraoidea del cuello. Sus componentes funcionales y originales son de origen real del nervio están provistos de los componentes funcionales correspondientes al AGC, que son los ambientes sociales y de gobierno corporativo, para la sensibilidad general representada en la percepción de dolor, temperatura, tacto, presión, vibración y propiocepción de la piel de la hemicara y hemicabeza, por delante del vértex, asimismo de la conjuntiva, globo ocular, parte del sector externo de la membrana del tímpano, mucosa de los 2/3 anteriores de la lengua, paladar, fosas nasales y senos paranasales, meninges por encima de la tienda del cerebelo, la supratentorial y de las arcadas dentales superior e inferior. El otro componente funcional es de tipo EVE y proporciona la inervación motora a los músculos de la masticación, el músculo macetero, temporal, pterigoideo lateral y pterigoideo medial. Además, los músculos milioideos, el vientre anterior del digástrico, el tensor del tímpano y el tensor del velo del paladar. Esta musculatura deriva del primer arco faríngeo como origen mesodérmico a partir del mesintómero. El componente ASG de la sensibilidad superficial tiene su principal origen real, es decir, el punto de localización de los cuerpos de la primera neurona aferente, en el ganglio trigeminal o en el ganglio de Gasse, localizado en la fosa craneal media, apoyando de la cara anterosuperior de la porción petrosa del hueso temporal, el cual contiene neuronas pseudounipolares, cuyos axones de proyección periférica inervan los receptores de dolor, terminación nerviosa libre, temperatura y tacto y presión, y propriocepción, localizados en áreas correspondientes al territorio sensitivo de las tres divisiones. Axones de proyección central que ingresan por la raíz sensitiva a la protuberancia para separarse en dos vías nerviosas. Una vía con impulsos dolorosos y térmicos, que terminan haciendo simnasis con las neuronas del núcleo trigémino espinal, de lado a lado.
y otra vía con impulsos táctiles que terminan en el núcleo sensorial principal del quinto par. La segunda neurona de dolor y la temperatura de la hemicara, ubicada en el núcleo da origen a axones que se decusan al lado contrario y ascienden como fascículos trigémino-talámico ventral, para terminar haciendo sinapsis con una tercera neurona a nivel del núcleo ventral posterior medial del tálamo, y a su vez desde ahí proyectarse a la corteza somatoestética primaria representada en el área 1, 3, 2, en la circunvolución postcentral del lóbulo parietal de los hemisferios cerebrales, donde se reciben las sensaciones somáticas conscientes del lado contrario del cuerpo. La segunda neurona de la vía del tacto de la hemicara, localizada en el núcleo sensorial principal del trigémino, da origen a axones que ascienden por el mismo lado como fascículo trigémino talámico dorsal hasta el núcleo ventral posterior medial del tálamo y luego el área 3, 1, 2. El componente ASG de sensibilidad profunda posee su origen real en las neuronas pseudounipolares del núcleo mesencefálico del trigémino, considerado el centro nervioso de la fuerza e intensidad de la mordida, cuyos axones de proyección periférica inervan los receptores de propiocepción y presión localizados en el diente, músculos masticatorios, ATM, articulación temporomandibular y encías. Estos axones ingresan por el ramo mandibular y siguen su aferencia por la raíz motora hasta la protuberancia, pero luego ascender hacia el mesencéfalo y conducir los impulsos por los axones de proyección periférica hasta el núcleo motor del par 5, describiendo el mesencefálico del trigémino con forma de hoz. El componente EB tiene su origen real en el núcleo motor del quinto par, localizado en la protuberancia. Sus axones eferentes se incorporan a la raíz motora y luego al ramo mandibular para inervar principalmente los 4 músculos de la masticación del mismo lado de la cara. Nervio oftálmico. Corresponde a la primera división del quinto par craneal, también denominado nervio de Willis. Contiene fibras estrictamente sensitivas generales para inervar la piel y la mucosa de la región comprendida entre el dorso de la nariz y el cuero cabelludo hasta el vértex. El nervio oftálmico se proyecta en sentido anterior sobre la dura madre de la pared lateral del seno cavernoso, y a ese nivel se divide en 3 grandes ramos terminales: frontal, lagrimal y nasociliar. El nervio frontal pasa dentro de la cavidad de la órbita apoyando sobre el músculo elevador del párpado superior. A ese nivel origina mediantemente el nervio supratroclear y lateralmente el supraorbitario, para conducir impulsos sensitivos desde los receptores de la piel y la mucosa del puente nasal, mitad medial del párpado superior, región medial de la frente y cuero cabelludo, hasta el vértex. El nervio lagrimal recorre posteriormente el techo de la cavidad de la órbita y conduce a las aferencias provenientes de la región lateral del párpado superior, conjuntiva y la glándula lagrimal. Se debe tener en cuenta que el nervio lagrimal durante el corto trayecto vehicula las fibras postganglionares parasimpáticas del nervio facial, par craneal número 7. Desde el ganglio esfenopalatino hasta la glándula lagrimal, donde estimula la secreción. El nervio nasociliar se forma por la convergencia de varios pequeños nervios sensitivos, como el infratroclear desde la parte medial del párpado superior y la región nasal, el nasal externo del ápex nasal, nasal interno, que inerva la mucosa respiratoria del septo o tabique nasal, los nervios etmoidales anteriores y posteriores de la mucosa de las celdas etmoidales, y finalmente los nervios ciliares lobos y breve, que vienen desde la túnica externa o fibrosa del globo ocular. Cuando el nervio oftálmico llega al ganglio trigeminal, recibe un ramo meningio proveniente de la tienda del cerebelo. El nervio maxilar.
Es estrictamente sensitivo y se apoya hacia adelante de la pared lateral de la dura madre del seno cavernoso, por debajo del nervio oftálmico. Ingresa a la fosa craneal a través del foramen rotundo o redondo, proporcionando la inervación en las meninges supratentoriales de las fosas craneales anterior y media, además de la piel y mucosas de la región comprendida entre el párpado inferior, la cavidad nasal y el paladar. El nervio maxilar está formado por la convergencia de cuatro principales ramos nerviosos, como el cigomático, infraorbitario, alveolar superior y palatinos. El nervio cigomático está constituido por la unión de dos troncos nerviosos, como el cigomático facial y el cigomático temporal. El primero de ellos atraviesa el proceso frontal del hueso cigomático y entra a la cavidad orbitaria en relación con su pared lateral, y el segundo se localiza posteriormente al cigomático facial, inervando ambos las mejillas y la piel lateral de la región frontocigomática. El nervio infraorbitario tiene una amplia distribución sensitiva. Este nervio emerge hacia la fosa pterigo-palatina a través de la fisura orbitaria inferior, y durante su trayecto por el surco infraorbitario emite ramos alveolares superiores, interior y medio que se incorporan al plexo alveolar superior. El nervio alveolar superior medio inerva el seno paranasal maxilar y los dientes premolares y primeros molares, mientras que el alveolar superior anterior inerva al canino y a los incisivos superiores, además del vestíbulo nasal por su ramo nasal. La sensibilidad nasal de los dos últimos molares está suplida por ramos del nervio alveolar posterior superior, y de esa manera la comunicación entre los nervios alveolares superiores anterior y medio posterior forman el plexo nervioso alveolar superior o nervio alveolar superior. Se describen ramos palatinos mayor y menor que pasan por forámenes del mismo nombre, proporcionando la inervación sensitiva al paladar blando y duro. Se debe considerar al nervio nasopalatino como un referente anatómico de gran relevancia para los odontólogos por sus relaciones directas con el nervio alveolar superior anterior. Y pasamos al nervio mandibular, que es la rama 3 del nervio trigémino. De las tres divisiones del nervio trigémino, la mandibular es la única que posee, además de fibras sensitivas, axones eferentes originados del núcleo motor del quinto par, localizado en la protuberancia. Por tanto, a este nervio se le reconocerán dos tipos de territorios de inervación: sensitivo y motor. Al nervio mandibular identifica cuatro grandes ramos en la fosa infratemporal, correspondientes a los nervios bucal, auriculotemporal, alveolar inferior y lingual. El nervio bucal atraviesa el músculo buccinador, pero no lo inerva, por lo que su componente es estrictamente sensitivo para la mucosa de los carrillos. El nervio alveolar inferior posee fibras mixtas. Las motoras se condensan en el nervio melilloideo, originado 1 o 2 milímetros por encima del ingreso alveolar inferior al canal de la mandíbula, donde inerva los dientes inferiores, para luego emerger por el foramen mentoniano, como el nervio mentoniano, y darle sensibilidad al labio inferior y pie del mentón. El nervio lingual se dirige a 2/3 anteriores de la lengua, a darle sensibilidad general a la mucosa. Sin embargo, se debe resaltar la vinculación del nervio lingual a las fibras del nervio facial, que se incorpora por medio de la cuerda de tímpano y son esencialmente secremotoras para las glándulas submandibulares y sublingual, y gustatorias para los calínculos localizados cerca del ápex lingual. El nervio auriculotemporal proporciona sensibilidad a la región paratoidea, el pabellón auricular y el escarpo de la región temporal. Sin embargo, conduce a las fibras prostaganglionares originadas en el ganglio óptico relacionado con el nervio glosofaríngeo para la inervación secretomotora de la glándula parótida. Se resalta el nervio mandibular
Su especial interés en los procesos de infiltración con anestésicos para la realización de procedimientos sobre la mandíbula, labio inferior y arcada dental inferior. El referente anatómico lo da el foramen mandibular, donde el nervio alveolar inferior se separa de la língula. Eso es todo, espero que les haya gustado el video, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse. Jiji.